es el tercer día del ciclo de seminarios virtuales gratuitos con el hashtag Yo Aprendo en Casa. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes. Soy como moderador. Mi nombre es Daniel Pino Rocha. Soy el secretario general de la CIP Chuquisaca. Agradecer a todas por su asistencia. Estamos en la plataforma de Zoom. También tenemos en las redes sociales de Facebook Live y YouTube. Y también, como se iba comunicando en anteriores seminarios, al finalizar la clase, tenemos una sala de chats a la superior derecha, donde se van a hacer las consultas pertinentes una vez concluida la exposición. Tengo mi bien a presentarles al ingeniero Juan Pablo Luxic con el tema Gerencia de la Construcción con Planificación BIM 4D. Ingeniero Juan Pablo Luxic, le dejo a cargo del seminario. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Antes de comenzar a hablar, me gustaría saber si todo está bien, si se escucha bien el micrófono, si se escucha el audio. Sí, bueno, ya tengo la confirmación de que sí se escucha, entonces vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos los participantes. Primero que nada, darles las gracias por darse cita para poder asistir a este seminario. Espero cumplir con todas sus expectativas, basado en la experiencia que he podido recolectar en estos años y, bueno, algunos proyectos que voy a poder ejemplificar a lo largo de esta exposición. Bien. Primero, me gustaría hacer una introducción un poco teórica a lo que es BIM, ya que no sé el nivel en el que cada uno de ustedes haya leído sobre esta metodología, entonces quiero empezar con esto, aunque sea un poco repetitivo y siempre lo hacen. Building Information Modeling, es necesario aclarar que es una metodología de trabajo colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los participantes en un proyecto de construcción tienen que interactuar de manera colaborativa para que se lleve a cabo de manera correcta el proyecto. Generalmente, en los flujos de trabajo actuales que manejamos documentación en AutoCAD, planos o información digital que solo son dibujos técnicos, aunque estén hechos en computadora, manejamos un flujo de comunicación entre arquitectos a ingenieros y de ingenieros a tal vez los contratistas y, bueno, en todo ese trayecto se pierde información, ¿no? Lo que busca la metodología BIM es que todos los agentes involucrados en el proceso puedan alimentar la información y que ésta esté centralizada y disponible para todos. Ya vamos a ir entrando en detalle de esto. La Building Smart, que es una asociación muy importante a nivel mundial, ha definido esto como una metodología de trabajo colaborativa y pueden ir viendo todos los artículos que ellos sacan, ¿no? Bueno, lo hemos explicado, pero ahí en pantalla tienen el concepto. Pueden entrar a la página de Building Smart y si es que quieren leer más al respecto. Otro aspecto importante que considero que es vital nombrarlo para la temática actual es conocer el ciclo de vida en proyectos. En realidad, muchos de nosotros, bueno, los ingenieros, vamos a ser residentes, directores de obra, o bueno, tal vez especialistas de una construcción, y en ese ámbito estamos trabajando en lo que son proyectos. Y la gestión de proyectos en construcción la conocemos simplemente como la ejecución de la obra, pero el tema de dirección de proyectos abarca cosas mucho más allá, ¿no? Y eso es importante hacerlo notar. El ciclo de vida de proyectos básicamente empieza desde el inicio, la planificación, ejecución y cierre de proyectos. En
este ciclo de vida de proyectos vendría a ser como una fase es decir, en un proyecto de construcción podemos tener 2 o 3 fases. Una sería la parte de diseño, donde hacemos todo el proyecto a diseño final, los estudios de factibilidad y demás. Otra parte vendría a ser la construcción y una tercera sería el tema de el uso del activo, ¿no? Cuando empezamos a usar los bienes, en ese caso, perdón, cuando empezamos a usar los bienes, es decir, cuando ocupamos las estructuras y hacemos el mantenimiento pertinente a las mismas. Entonces, bueno, todo eso es algo que pasa en los ciclos de vida de un proyecto de construcción. Y en realidad, eso vendría a ser el ciclo de vida del producto. Toda la construcción pasa desde su concepción en la parte de diseño hasta su ejecución, puesta en marcha y luego tal vez la demolición o tal vez la refuncionalización, dependiendo del caso. Entonces, tenemos 3 proyectos mínimamente en lo que es la construcción, que ya los he nombrado, ¿no? La etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de uso o de puesta en marcha. Y bueno, entonces, cada una de estas fases puede gestionarse como un proyecto independiente, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de proyectos BIM nos dice que básicamente tenemos que analizar todo el ciclo de vida de la edificación. Entonces, tenemos que ir desde la programación, diseño conceptual, detallado, análisis, documentación, fabricación, lo que es construcción 4D, 5D, el tema de hoy es 4D, la construcción y logística, la operación y mantenimiento, y en caso de que proceda, la renovación o, si no, la demolición. Entonces, básicamente BIM atacaría como a todo el ciclo de vida del producto. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? Entre una etapa de diseño y una etapa de construcción, generalmente se pierde bastante información cuando manejamos un producto en AutoCAD, es decir, láminas que pueden tener versiones, bueno, N versiones, y a veces se pierde cierta información en pasar el proceso de licitación o demás. Y bueno, toda esa problemática es lo que busca solicitar BIM, que no haya solucionar BIM, que no haya esos cambios o esas pérdidas de información. Y bueno, centralizando toda la información, tiene un manejo más eficiente y además puede incorporar herramientas de manera mucho más fácil, ¿no? Si nosotros conocemos cuál va a ser el fin del producto al final, podemos brindar información que sea necesaria para el mantenimiento desde etapas tempranas, que nos sería mucho más complicado de analizar toda la documentación más adelante e incorporarlo, ¿no? Eso es a lo que denominan construcción bajo protocolo o bajo un estándar, que en realidad vendría a ser el plan de ejecución BIM para las distintas etapas. Eso ya lo pueden leer más adelante o en una conferencia que nos llevaría mucho más tiempo y podríamos hablar de ese tema. Pero hasta el momento me parece muy importante detallar estas dos cosas, proyecto y producto. Bien, en lo que es BIM, como les decía, vamos a incorporar muchas herramientas a lo largo de esto, ¿no? No solo va a quedar en un modelo tridimensional que nos sirve para una visión gráfica, sino que va a tener información relacionada y la cual va a hacer que el modelo sea inteligente. Y aparte, se le puede adecuar información relativa al tiempo, al costo, a lo que son la sostenibilidad y a la gestión de operaciones. Entonces vemos el escalado que desde el 3D, si incorporamos el tiempo mediante un cronograma, esto en softwares específicos, tenemos un modelo 4D. Si aparte de esto le incorporamos el costo, tenemos un modelo 5D.
Y si lo incorporamos con algún paquete que nos permita analizar la sostenibilidad de la edificación, ¿no? Qué huella de carbono tiene, cómo se gestiona, qué impacto tiene en el ambiente y, bueno, ecoeficiencia y consideraciones energéticas, podemos tener un modelo 6D que nos ayuda a ver el impacto ambiental, básicamente. Y bueno, esto se deriva en que podemos incluso hacer estudios para sacar una certificación LEED en nuestros proyectos si lo hacemos desde etapas tempranas. Y el 7D, que ya incluye información para las operaciones. Esto implica que el modelo ha pasado por toda la etapa de construcción, que se han actualizado a las medidas reales y que tenemos unas build de la obra en un modelo BIM y gestionándolo con algunas bases de datos como el COBIE podemos sacar importantes ventajas para el mantenimiento de edificaciones. Aunque bueno, aquí en Bolivia no se aplica mucho, pero en otros lados sí que lo usan mucho. Bien, entrando ya en lo que es el tema de hoy, tenemos el flujo de trabajo para 4D. Tenemos que tener en cuenta que 4D es una combinación del modelo BIM con la planificación o el cronograma. Entonces, vamos a tener que tener, por un lado, el modelo BIM totalmente depurado, ya sea en un formato IFC o en alguno de los softwares de entorno BIM, pero este modelo BIM tiene que estar totalmente depurado para hacer la planificación 4D. Y a este modelo BIM que ya ha pasado todas las etapas de diseño, todas las pruebas de control de calidad pertinentes en cuanto a la información, lo llevamos a un programa de planificación 4D. A mí, personalmente, el Navisworks y el Synchro Pro son los que me parecen los que tienen la ventaja ahora, aunque, bueno, hay algunos otros en el mercado que están saliendo. Y bueno, a estos se les incorpora la planificación y esta planificación puede venir de un software de dirección de proyectos o, bueno, de donde podamos elaborar el cronograma. Por ejemplo, en este caso, si hago una planificación en el project, puedo llevarla al Navisworks para hacer la planificación 4D. Sin embargo, tengo una desventaja en esto, que Navisworks no me permite hacer la planificación. Entonces, desde principio a fin, tendría que utilizar Project y Navisworks, haciendo que interactúe la información entre ambos, exportando de Project a Navisworks y de Navisworks a Project. Y bueno, el modelo BIM será introducido también en Navisworks y se harán las relaciones para relacionar el cronograma con los objetos físicos. Cada objeto físico del modelo viene a ser un recurso físico y está relacionado a una tarea del cronograma. Y de esa manera podemos realizar la secuencia constructiva. Podemos también traer información de otros programas como el Primavera. Y bueno, eso sería en cuanto a Navisworks. Hacerlo de Primavera o de Project es similar, es lo mismo. Y bueno, en cuanto a manejar Synchro Pro, la diferencia con Navisworks, aunque de Navisworks también podemos llevar a Synchro, es que en Synchro podemos planificar igual que en Project. Es decir, si ustedes manejan Synchro, podrían hacer el cronograma directamente en Synchro y no usan Project, ¿no? No necesitan saber ambos. Entonces, podrían realizarlo todo en Synchro y si en algún momento quieren llevarlo a Project, la comunicación es bidireccional, lo mismo que a Primavera. Y desde luego también se introducen los modelos BIM. Ahora, aquí tengo las características del programa. Project me permite realizar la planificación, al igual que Primavera. Navisworks me permite hacer la simulación 4D. Y Synchro Pro me permite planificar y además realizar la simulación.
es importante, perdón, ¿se ve la pantalla? Tenemos una imagen que muestra el flujo de trabajo para 4D, gestión del cronograma, Sí, estimado. sí, estaba con el puntero. No es que parece que ha habido una... perdón, voy a reiniciar la presentación del PowerPoint. Un problema. Disculpas por el inconveniente. Ha habido un problema con la presentación de PowerPoint y se ha cerrado el programa. Enseguida lo abro y vuelvo a colocar la presentación. Bien. Como les decía, entonces, tenemos que realizar la planificación 4D siguiendo cierto orden, ¿no? Y si han planificado antes, bueno, me voy a basar un poco en el estándar PMBOK para, bueno, la guía del PMBOK para esto. Y ellos nos dicen, bueno, en este estándar, que a partir de la lista de actividades tenemos que definir la secuencia, luego asignar una duración y finalmente, bueno, establecer la duración y finalmente realizar el cronograma. Esto se realiza en una serie de procesos de planificación que, bueno, nos permiten crear el cronograma y saber la interdependencia entre las actividades o tareas. Según el estándar PMBOK, nosotros tenemos que realizar la programación del proyecto a alto nivel. Generalmente aquí en Bolivia, cuando hacemos el cronograma para una propuesta, tenemos que hacerlo en función a quien nos va a revisar la propuesta también, ¿no? Porque no queremos que nos elimine. Entonces, agarramos la lista de ítems del DBC, el documento base de contratación, y en base a eso hacemos un cronograma que básicamente es el proyecto. Pero cuando nosotros vamos a encarar este proyecto de construcción, no solamente vamos a tener actividades de construcción, vamos a tener actividades que están incluidas en los gastos generales, ¿no? Ustedes saben que bien en la propuesta ponemos un porcentaje para los gastos generales y eso muchas veces no es real, ¿no? A veces excedemos los gastos generales, a veces no. Y bueno, ya es algo que la experiencia nos da y cada quien lo maneja a su forma. Pero esos gastos generales también es un trabajo que debería estar incluido en el alcance. Entonces, todo el tema de contabilidad y demás tendrían que estar en un cronograma. Sin embargo, para la planificación 4D solo nos interesan actividades constructivas, ¿no? Lógicamente, pero podemos introducir en los softwares una planificación un poco más detallada al nivel que yo les menciono y no hay ningún problema, solo utilizamos las actividades que nos sirven. Ya lo vamos a ver en el programa en un momento, a manera de demostrar a lo que me refiero. Y en esta estructura de desglose del trabajo tenemos todo el proyecto que se divide en los entregables principales. Y estos entregables principales se pueden dividir en entregables más pequeños y al final en lo que son paquetes de trabajo. El último nivel de la EDT son paquetes de trabajo. Y como digo, no alcanza a todas las actividades que vayamos a realizar. Otra cosa importante, ya que hemos definido las actividades a partir de la EDT, desglosando un poco más después de eso, desde luego, tenemos que definir la secuencia. Y esta secuencia está definida en base a restricciones que nosotros tenemos. Lo más simple que podría decirles en cuanto a restricciones sería los que nos da la secuencia lógica constructiva, que antes de vaciar columnas tenemos que vaciar las zapatas, antes de las vigas de riostre, el arranque de columnas,
Y bueno, toda esa secuencia que hacemos en obra gruesa y en obra fina, ¿no? Y en este método de la cadena crítica, que es una evolución que ha ido teniendo, determinamos qué actividades no pueden tener un retraso. Y esas actividades son, son actividades de la ruta crítica. Y bueno, esto se hace básicamente con una sumatoria de adelante, de atrás adelante y de adelante hacia atrás. Y como pueden ver, cuando calculamos las holguras, que es una fórmula que pueden ver en internet, si la holgura es cero en el cruce de estas, del fin tardío con el inicio temprano y del inicio temprano con el fin tardío, entonces tenemos que estamos en la ruta crítica, ¿no? Esto a manera de ejemplo, sé que muchos lo han visto, o si no pueden recalcular todo esto. Las fórmulas están en internet, son accesibles para todos. Y aparte de esto, de la secuencia, necesitamos la duración. Bueno, antes de determinar la ruta crítica, necesitamos la duración. Y esta duración es función de los recursos que vayamos a utilizar en el proyecto. Si bien partimos a partir de rendimientos reales de alguna base de datos, de conocimientos que tengan las empresas, bueno, eso no siempre va a ser así, ¿no? Podemos, si tenemos un historial de cómo funcionan nuestros equipos, nuestra mano de obra, quiénes son eficientes, quiénes no, podemos programar esto lo más real posible. Y finalmente, con la duración y todo el cálculo de esta red, tenemos el cronograma. El diagrama de red es un paso vital en lo que es la planificación. Claro que nosotros ya no hacemos mucho eso a mano, pero sí sabemos cómo podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, y más que todo es importante la interpretación. O sea, ¿qué me representa una holgura total? ¿Qué me representa una holgura mínima? Y demás. Eso ya son conocimientos que debemos tener para interpretar el cronograma. Luego al tener el cronograma, también es importante que este cronograma no sea solo para la propuesta o para la planificación inicial. El cronograma tiene que actualizarse con los avances de las tareas según los informes que vaya presentando la residencia. Entonces, dentro de lo que son los programas de planificación, podemos poner el porcentaje de las tareas y con una fecha estado realizar el control. Digamos que yo tuviera mi fecha estado en el día 12 o 13. En el día 12 o 13, digamos 14, este replanteo de cerco perimetral tendría que haber concluido. Y esta herramienta nos permite saber cuánto nos hemos retrasado en porcentaje a lo planificado y saber cuánto nos falta, cuánto es el desfase respecto a lo que habíamos planificado. Este recorte es del Microsoft Project, es de una unidad educativa que empezamos a construir en 2017 con la constructora Churuquella, y bueno, estaba por el 2018 y teníamos que hacer un corte al proyecto para determinar qué nos faltaba hacer y cómo lo íbamos a terminar. Entonces empezamos con una nueva planificación desde el punto de corte y establecimos esta línea base. Y gracias a esto pudimos tener un buen control de qué actividades nos faltaban, qué terminábamos y además que facilitaba el tema de la comunicación. Nosotros le podíamos decir al residente, estás atrasado en tal cosa, prevé esto, calculame cuánto vamos a necesitar de encofrado en Venesta para un muro curvo que teníamos y demás. Este muro de contención era curvo. Fue muy interesante y nos ayudó mucho en esa oportunidad. Entonces, espero que puedan ver el gran potencial que tiene esto para el tema de informes y para seguimiento y demás, ¿no? La gerencia igual quedó muy contenta con esto, pudimos presentar los informes a tiempo y agilizar muchas cosas, ¿no? Y principalmente, como la empresa tenía varios trabajos y teníamos
el presupuesto un poco ajustado por ser fin de año, teníamos que prever qué era lo más importante y con este informe a gerencia sí que se podía lograr que los desembolsos sean más ágiles. Bueno, esto a manera de comentario de lo que hicimos aquella vez. Y otra cosa importante es que el cronograma y bueno, todo lo que se realiza en 4D no es para que solo lo vea una persona en el gabinete, que es el que ha planificado y que ha dicho van a hacerme así las cosas, pero les ha mandado el cronograma y no les ha hecho seguimiento y la gente no está presionada. Entonces, algo muy importante es considerar a los stakeholders del proyecto, que son los interesados, que vienen a ser pues todo el equipo de proyecto, la alta gerencia, los supervisores de obra y demás. Entonces, todo este cronograma y el plan de trabajo para poder terminar en tiempo tenía que llegar a ellos, ¿no? Entonces, usábamos en la medida de la posibilidad, subíamos los archivos a la nube y los compartíamos mediante Mega y teníamos una carpeta ahí que era accesible para todos. Entonces, la gestión de comunicaciones también es sumamente importante y de nada sirve un buen cronograma si no es distribuido a todos y en el momento preciso para que cada uno sepa lo que tiene que hacer y no haya retrasos. Entonces, son temas importantes que es necesario incorporarlos para que una planificación 4D y, bueno, en general una planificación sea exitosa y tenga el impacto que realmente se quiere, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar la presentación en PowerPoint un momento y voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hablado hasta el momento. Bien. Actualmente estamos con la constructora Churuquella en el lanzamiento de un proyecto de un edificio de 10 niveles y bueno, estamos un poco retrasados en todo porque con este tema de la cuarentena y demás problemas que tenemos en el país, ¿no? Incluso el inicio de fin de año, lo que pasó el año pasado con el 20, con las elecciones y que cambiamos de gobierno. Entonces, no hemos podido lograr el financiamiento de esto aún, pero vamos a retomar este proyecto. Y bueno, está un poco lento. Bien. Aquí tenemos la estructura de desglose del trabajo del edificio que les comentaba. Entonces tenemos la construcción del edificio multifamiliar y tenemos los entregables que vamos a tener del proyecto, que no solamente son solo la etapa de construcción, como les decía, que incluye los paquetes de trabajo por módulos y las actividades, sino también incluyen actividades de gestión de proyectos que son importantes para la empresa para que tenga claro cuál es el estado actual de su proyecto en todo momento, ¿no? Y además que va a jugar un papel importante para poder saber si va a ser competitivo en el mercado en el tema de precios, ¿no? Ahora eso va a cambiar bastante. Entonces, esta estructura de trabajo, como ven, tiene los componentes de administración, tiene revisión del diseño, que también es un tema importante antes de la construcción, y es en el que estamos entrando con los modelos BIM. Y aparte, documentación legal, y por otra parte tenemos la parte administrativa. Fíjense que nosotros tenemos esto jerarquizado también por 1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.1. Esta forma de EDT también puede ser en forma de lista, como un checklist con un índice que viene con 1, 1.1, 1.2. Pueden ver eso en internet, es otra forma que le dan.
Y bueno, eso sería una estructura de desglose de trabajo. El ingeniero Jorge Fernández hablaba de esto para lo que es licitación pública y también para lo que es establecer el presupuesto. Es muy importante para tener presupuesto realizar esta EDT, ¿no? Bueno, generalmente, como les decía, realizamos el presupuesto de proyecto para la licitación y en ese presupuesto de proyecto, en el presupuesto de proyecto tenemos lo que es un porcentaje para los gastos administrativos y generales, pero esos gastos administrativos y generales que hemos puesto en porcentaje se alejan mucho de la realidad, ¿no? Incluso si han armado propuestas últimamente, el personal que te piden en sus propuestas es demasiado, como tal vez va el término, sobrepreparado o está preparado en exceso. Entonces, los gastos generales no ascienden al valor que pones y desde luego que estás muy por debajo del presupuesto que te van a pagar, ¿no? Aquí hay el edificio de 10 niveles con su planificación en lo que es el programa 5. Estos modelos BIM han venido de Revit y se ha traído el cronograma del Microsoft Project. Como pueden apreciar, tiene que haber una coherencia en todo lo que se hace y por eso mismo la EDT tiene que tener una coherencia con el cronograma. Y aparte tenemos que tener los hitos que nos permitan las revisiones de la fase de diseño, de la fase de construcción y demás. Entonces, cuando empezamos a planificar el proyecto, tenemos que tener todo esto definido. Fíjense, no es solamente la construcción, sino son trámites legales y demás. La construcción, desde luego, implica la gestión del proyecto, revisión del proyecto a diseño final, la construcción y documentación legal. La construcción tendrá todas las tareas, dependiendo si queremos llegar a un mayor nivel de detalle. La revisión del proyecto habrá que hacer los modelos BIM, el proyecto arquitectónico, estructural, las instalaciones eléctricas, sanitarias. En este caso no teníamos termomecánica. Y bueno, todos los procesos de dirección de proyectos. Bien, entonces, este cronograma, que es el que tenemos previsto actualmente para llevar a cabo el proyecto, es bueno lo que lo que tenemos que actualizar, ¿no? Y en base a este se puede hacer la planificación 4D. Fíjense, acá en lo que es Naviswork tenemos el inicio planificado y el fin planeado. Naviswork nos permite también visualizar la secuencia, bueno, nos permite visualizar el cronograma. Fíjense, por acá tenemos los hitos, al igual que los tenemos en Microsoft Project, que son hitos verificables. Y tenemos también las actividades de construcción. A nosotros en Naviswork solo nos interesan las actividades de construcción. Y bueno, para realizar la secuencia constructiva de este, vamos a tener que realizar dentro del programa lo que es la subdivisión por conjuntos y a cada conjunto vamos a asignarlo a una actividad del proyecto, ¿no? Y de esa manera podemos realizar la secuencia constructiva. Sobre esto, bueno, este es el trabajo que estamos haciendo y el objetivo de este proyecto, que ojalá podamos empezarlos a finales de junio, bueno, dependiendo de cómo esté la cuarentena y que salgan los desembolsos, es realizarlo bajo la metodología BIM y también con las herramientas de dirección de proyectos del PMBOK, de la guía del PMBOK. Bueno, este sería un ejemplo de lo que es la interacción, bueno, un modelo BIM grande con un cronograma.
Vamos a ver varios ejemplos. Este es el más grande que tengo y bueno, aún no he realizado todo esto porque los modelos no están depurados al 100%, y además que quiero hacerlo con el cronograma ajustado cuando nos den el positivo para arrancar este proyecto. Es un desafío bueno y también van a estar escuchando de esto en Facebook porque vamos a lanzar la campaña de venta para este proyecto de edificación dentro de poco. Bien. Entonces, esa es la relación que tiene que haber entre cronograma, EDT y también lo que es el modelo BIM para la planificación. También quiero mostrarles el ejemplo que les mostraba en la diapositiva del control en project. Nosotros tenemos estas actividades para terminar la escuela, que, bueno, esto era de hace mucho tiempo, y realizamos toda esta línea base para ver en qué punto estábamos y dónde iba a terminar. Como ahora estoy con la fecha de hoy día, mi fecha de estado está mucho más allá. Entonces, si yo pongo la fecha de estado en cualquier lugar por acá, voy a poder comparar, por ejemplo, si acá coloco 50 y mi fecha de estado estuviera en 14, yo sé que ahí tengo un retraso de 50% en lo que es nivelación de terreno. Entonces, entre el project y el Navis pueden hacer todo este control. En Navisworks tendrían tendrían al edificio, o sea, si está bien relacionado, van a tener cómo está el edificio en esta fecha. Aquí solo ven por porcentajes, ¿no? En Navisworks lo ven, en Navisworks lo verían como perdón, lo verían visualmente cómo tendría que estar la obra en esa fecha, ¿no? En la fecha 14. También esto se puede hacer en Sync. Por ejemplo, para este galpón que tenemos aquí de ejemplo, voy a darle play y fíjense que en la simulación que he realizado me va mostrando qué elementos se están haciendo en qué fecha. Por ejemplo, aquí al 22 de noviembre del 19 tendría que estar iniciando los arranques de las columnas. Fíjense, en este caso yo estoy con la visualización por defecto que me trae Navisworks, que eso igual se configura acá. Pero en esta fecha, 22 de noviembre del 19, tenemos que estar realizando lo que son las columnas. Y fíjense, en realidad, en este punto, veo que todas las columnas me están apareciendo al mismo tiempo, todos los arranques. En realidad, eso depende pues del nivel de planificación que tengan, ¿no? En realidad, aquí arranque de columnas es una sola tarea que me llevará 5 días, pero 5 o 6 días, ¿no? Entonces, en 5 o 6 días tendrían que estarse realizando todas estas. Si yo tuviera una planificación más detallada, tendría que decir el eje 1 primero y que aparezca una por una, ¿no? O sea, incluso podría asignar una tarea para cada una de las columnas, de modo que se me vayan apareciendo una por una, ¿no? Eso ya depende del nivel de detalle que quieran llegar y, bueno, lo que les sirva para la planificación, ¿no? A veces darlo por sobreentendido hasta ese punto no es conveniente, es demasiado, pero ya dependerá de cada uno. Al final vamos a ver la secuencia constructiva de esto en un video que está exportado. Bien, y otro software que tenemos es el Synchro Pro, que también nos permite realizar lo mismo, pero tiene una diferencia, que este programa me permite planificar, a diferencia de Navisworks. En Navisworks simplemente veo la edificación y veo el proyecto y puedo moverme a cualquier fecha, pero no puedo planificar aquí. Si quiero hacer algún cambio en la planificación, tengo que hacerlo en Project y actualizar mi origen de datos. Esa es una desventaja, no desventaja, pero conlleva más pasos. En cambio,
en lo que es sincro, tenemos que en sincro, a ver, está un poco lento en desplazar los comandos. En sincro tenemos el mismo proyecto y podemos ver, bueno, el problema de esto es que necesitas una pantalla muy grande o dos pantallas y en este momento con la presentación es un poco complicado, pero podemos verlo. Entonces, en sincro tenemos incluso más facilidad que en Navisworks. Al igual que en Project se definía la fecha de estado, en sincro la tenemos incluso un poco mejor en la interfaz. Fíjense, esta flecha roja con el punteado me permite ver en una fecha determinada, en la semana 4, por ejemplo, week 4, perdón, aquí tendría que estar haciendo la fila 2 de zapatas. Esta es la fila 1 y ahorita estoy haciendo la fila 2, paseando por ejes. Y la fila 3, que viene a ser esa, y la fila 4. En Navisworks estaba igual hasta esa parte, está con el mismo cronograma que en Navisworks. Y el arranque de columnas, fíjense, igual todo. Entonces, con la fecha de estado, yo puedo situarme en una fecha y ver de manera más amena cómo tiene que estar mi proyecto. Fíjense si me paro aquí en week 8, a mediados de week 8, que debe ser week 6, no sé. Miren, week 9. Estamos por diciembre. En diciembre tendría que estar en ese estado, ¿no? Las tareas que están en verde son las que se están realizando. Y bueno, vámonos hasta vigas de encadenado. Y aparte de vigas de encadenado, se van colocando las cerchas. Algunos podrían decir que primero tendría que acabarse todas las vigas y luego recién se hace el tema de colocar las cerchas. Y bien, claro que tiene razón, pero aquí hay que considerar que nosotros hemos empezado a realizar las cerchas, a realizar el armado de la estructura metálica mucho antes, ¿no? Entonces, medio que ya tienen que estar armadas para solamente subirlos con la grúa, ¿no? Y bueno, aquí no tengo la grúa, pero se lo puede poner igual. Pero ya a veces es como que no necesitas tiempo. Y también aquí tenemos el colocado de los largueros. Fíjense, teníamos en esta fecha colocado de largueros. No hace falta poner uno por uno y eso ya es un poco hilar demasiado fino. Y también el colocado de cubierta en un día, digamos. Podríamos ver que la cubierta está aquí a simple vista, un 55%, y veo, digamos, cómo estoy en cronograma en cuanto a eso. Y aquí se pueden hacer todos los análisis también, incluso podemos hacer costo. Y fíjense que moviéndome aquí, puedo ver qué actividades estoy haciendo. Y desde luego este cronograma, que era el que me dieron inicialmente cuando hicieron esto, tenía todo como partidas de construcción en digamos, ventanas de aluminio de 4 milímetros o línea 20, creo que era. Entonces, esas ventanas tienen que encargarse antes, ¿no? Entonces, antes de que termine de hacer los muros, ya he llamado a encargar las ventanas. Entonces, por eso es que se me ven en verde antes de que el muro esté acabado, porque eso ya estaría en taller. Pero como digo, para realizar algo al 100% exacto, tendríamos que tener ese desglose, ¿no? O sea, encargar las ventanas, que nos las fabriquen, y luego el colocado tendría que ser una tarea aparte. Y bueno, ese es un cronograma un poco más desarrollado que lo que tenemos a veces en una obra de licitación. Pero fíjense que al final, cuando acaban los muros, todavía las ventanas están en verde. Eso implicaría que ya está en la etapa de colocado y que no voy a tener problema, ¿no? Simplemente es dividir la tarea. Y en 5 eso es muy fácil. Y también estamos aquí en el armado de las canaletas para colocarlo y del alero y cielo falso. Y finalmente tengo construido todo esto. Y esto es fácil de exportar a un proyecto. Lo importante aquí es la potencialidad de hacer el seguimiento y control de nuestros proyectos con las distintas herramientas. Lo más práctico es
el tema de Project y Navisworks por la accesibilidad que tiene. Synchro, las versiones de prueba son que se te vence muy rápido, ¿no? Bueno, o si no, comprar la licencia. Y bueno, es carísimo, pero comparado con el beneficio que te puede traer y depende del tamaño de proyectos que manejes, sí que vale la pena la inversión. Ahora, fíjense, en esta parte, solo para nombrarlo, tengo aquí el cronograma de Galpón. Tengo los archivos de Navisworks, porque dentro del modelo que veían del edificio de 10 niveles, tengo pues varios modelos pequeños o digamos modelos por especialidad, y todo eso se introduce. Y también para llevarlo a Synchro mediante IFC o mediante el plugin de Revit, pero a veces cuando ya saltas una versión mayor de Revit de 2019 no hay el plugin porque, bueno, la versión de prueba de lo que era antes Synchro no es lo mismo que ahora que se lo compró Bentley. Ha cambiado de dueño el software, entonces ya no es igual. Bien, entonces eso sería, ¿no? En cuanto a la versión de prueba. Bien, les decía que los modelos tienen que estar coordinados correctamente para que podamos hacer la planificación, ¿no? No vale la pena hacer toda la planificación sobre un modelo que no está depurado. El edificio de 10 niveles todavía no lo hemos depurado porque cuando nos den el visto bueno para realizar esa construcción, ahí recién se hará el análisis, ¿no? Si no, sería hacerlo por jugar, ¿no? Cuando vayamos a construir sí que se va a hacer el análisis a fondo y demás. Entonces, esa coordinación técnica de niveles de modelos BIM, para proyectos grandes requiere pues un equipo grande. Se requeriría para proyectos grandes un coordinador BIM, el BIM Manager y el BIM Information Manager. Básicamente el coordinador vería que los modelos estén coherentes uno con otro, el BIM Manager establecería los parámetros para todos esos modelos, qué información tienen que tener y en qué etapas, y el BIM Information Manager diría si realmente los modelos cumplen con lo que especificó el BIM Manager. Perdón, no sé si está congelada la pantalla. Estoy ahorita en coordinación técnica de modelos, si me pueden confirmar. Mejor si lo hacen por audio. Está en coordinación técnica de modelos. Sí. Disculpen, voy a iniciar de nuevo la presentación de PowerPoint. Seguramente como tiene videos cargados al final, no sé por qué está truncando un poco el PowerPoint, pero enseguida lo reinicio. Ya. Por favor, me confirman si ahora se ve de nuevo bien. Sí, hemos vuelto, ingeniero Juan Pablo, a la coordinación técnica de modelos. Ya, muchas gracias. Disculpas por el inconveniente, es tema del archivo, no sé qué error pasa, pero les pido disculpas por ese inconveniente. Bueno, entonces les decía que este equipo de coordinación BIM me va a permitir revisar los modelos y que todo esté de acuerdo, ¿no? Es importante esta etapa de depuración porque cuando vayamos a realizar la planificación contra el modelo BIM, o sea, es decir, hacer el 4D, vamos a ver que digamos, la secuencia lógica constructiva determinada en la planificación esté hecha de manera adecuada. Es lo que les decía con el tema de la ventana y del tema del muro, que tal vez necesita en ese punto un mayor desglose, o sea, se necesita encargar las ventanas, que empiecen a hacer, que las lleven a la obra y que luego recién las pongan, ¿no? Y si solo tenemos una actividad para eso, nos salta eso visualmente en el 4D. Y bueno, ya tendremos que ir tomando las medidas para arreglar aquello. Bien, entonces esto es algo importante. Y si vemos en la nomenclatura que usaba el PMI, estas son unas versiones, tenemos las entradas, herramientas y salidas, y aquí necesitamos el plan de ejecución BIM, la lista de interesados, porque para depurar el proyecto tenemos que tener
con la lista de todos los participantes, de los especialistas que diseñan la arquitectura, las instalaciones y demás, factores ambientales de la empresa y activos de procesos de organización, que esto casi entra en todos los procesos del PMBOK. Y bueno, con las herramientas que son juicios de expertos, recopilación de datos y reuniones, hacemos toda la integración del modelo BIM Navis y depuramos los modelos. En esta parte vemos pues algo importante. Si realizamos la depuración de los modelos en Naviswork y luego los llevamos a Synchro, si es que quisiéramos hacerlo ahí, o sea, sí o sí tendríamos que hacer toda la depuración en Naviswork y esos modelos ya depurados los llevamos a Synchro para que no tengamos que hacer tal vez que pasen todo de Revit a Synchro y que posiblemente ahí haya un cambio o sea, una pérdida de información o que algún especialista no haya arreglado todo. Perdón, sigo teniendo problemas con el PowerPoint y me saltó unas diapositivas. Ya. Y esta es una detección de interferencias. Justamente es la principal del edificio de 10 pisos que les he mostrado. Aunque como el diseño todavía no está del todo completo, aún perdón, aún no sería la última versión de la detección de interferencias. Generalmente el reporte se bota en un archivo HTML, aunque hay otras opciones, y esto lo podemos llevar a PDF o distribuir a las personas encargadas en el proyecto, y tiene información de los IDs de los elementos de acuerdo al programa en el que lo vayan ejecutando. Es algo importante, ¿no? Entonces, quiero dejar claro eso, que los modelos tienen que estar depurados para hacer la planificación, porque si no están depurados, los juntamos con la planificación, luego vamos a encontrar algunas incongruencias, pero no van a ser todas las incongruencias. Y finalmente tenemos lo que son las planificaciones 4D. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la escuela que les comentaba. Les mostré la línea base les mostraba la línea base que hicimos para terminar esta escuela, que hicimos un corte y el muro curvo que estaba por acá, para poder terminar en tiempo. Y entonces, bueno, aquí tenemos un video del cronograma, o sea, del cronograma de propuestas sobre los modelos BIM. Hicimos los modelos BIM al inicio de la obra y en realidad lo hicimos correr como video con el cronograma inicial y notamos algunas deficiencias que tuvimos que subsanar. Me está permitiendo. Bueno, voy a buscar ese archivo. Bueno, voy a buscar ese archivo para que vean las deficiencias. No estaba pudiendo mostrarlo. Pero aquí está la simulación completa del galpón. Esta es la simulación del galpón que les he mostrado, exportado a video. No es nada más que la planificación que veían con la ruta, con la fecha de estado, ¿no? La línea de estado. Y actualizado exportado a formato de video AVI, ¿no? Con la calidad. Como pueden ver, no será una calidad 100% como la de Lumion, que tampoco es 100%, ¿no? Pero tiene un poco más de calidad que esto, o las que tienen actualmente estos aceleradores de videojuego, pero para entender la obra y para el propósito que tiene, sí es adecuado. Bueno. Bien, y ahí concluye. Podemos hacer adaptaciones, podemos poner la fecha y que nos muestre aquí la fecha que estamos y vemos la obra en una determinada fecha. Esto es buena información para concluir
el proyecto. A ver, voy a buscar si puedo encontrar el video anterior que les decía con la programación inicial de ese proyecto. Guárdenme, por favor, un segundo. Ya, ahí está. Entonces, les decía que esto era en base al cronograma inicial y que ahí se veían algunos detalles. Fíjense, en el tema de vigas del biostre, no sé si lo lograron ver, no estaba adecuado con la planificación del cronograma inicial. Claro, cuando presentamos el cronograma ajustado al orden de proceder, ya limpiamos todo eso. Y bueno, así va. Bueno, la calidad bajó un poco, pero es entendible, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso concluiríamos el seminario de hoy. Bueno, yo soy Juan Pablo Luxig, trabajo en servicios de una consultora propia que hace servicios de BIM Management y aparte en una empresa constructora como director de proyectos, aunque actualmente el trabajo está medio parado. Bien, gracias perdón, acá les dejo mis datos de contacto. Pueden acceder a ver mi información, ya sea en la página web, en la fanpage de Facebook o aquí igual está el celular para que vean cualquier cosa y puedan contactarme. Les agradezco mucho y bueno, agradezco a la CIB por haberse prestado a brindar estos seminarios y aportar con eso a que estemos en casa y a que aparte nos cultivemos y aprendamos más los unos de los otros. Los invito a ver el resto de conferencias que siguen. Me van a hablar de PMI, de Lean Construction, y de verdad sé que son gente muy capaz que ha trabajado en proyectos importantes. Y bueno, conozco a muchos de ellos y realmente creo que va a ser enriquecedor para ustedes y por eso les recomiendo que no se las pierdan las que quedan. Aparte de esto, al terminar cuando terminen la sesión de conferencias, ¿no? Todas estas exposiciones, se va a dar un anuncio importante del tema de dirección de proyectos y de BIM. Entonces, los invito a que vean la última charla y yo voy a conectarme igual para darles algunas novedades importantes. Bueno, les agradezco mucho, agradezco nuevamente a la Sociedad de Ingenieros y a Portal Civil que también está ayudando con estas gestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Pablo Luxig. Nos vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos vamos a dar un pequeño tiempo para poder que elaboren las preguntas, tanto en Zoom como en las plataformas que tenemos. Y un poco de pequeño adelanto para el día de mañana. Tenemos a la ingeniera Sofía Tisera, PMP, con el tema el nuevo enfoque de la dirección de proyectos, el Project Manager del futuro. Y en la tarde tenemos al ingeniero José Luis Orías Álvarez con el tema Introducción a la filosofía Lean Construction y su implementación en Bolivia. Nos vamos a dar un poco más de tiempo, o si quieres, Juan Pablo ya puede estar viendo algunas preguntas de Zoom. Tú me dices. Sí, las voy a ver. Arriba teníamos una pregunta de un colega que es Walter. Las no las veo, creo que las han puesto en el chat y no en preguntas. Ya, te apoyo con preguntas, estimado.
Walter Alcázar Torres pregunta, disculpe, ingeniero Juan Pablo, una pregunta. Según su experiencia, ¿cuál de los programas para diseño de proyectos mediante uno de los programas que sugirió es mejor según su experiencia? Según mi experiencia, a ver, bueno, eso está al inicio, ¿no? Más o menos, ¿en qué hora está esa pregunta que lees? 424. 4:24. A ver, me pregunta Walter Alcázar. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Según su experiencia, ¿cuáles de los programas de diseño que mencionó? No, a ver, ¿cuál de los programas para diseño de proyectos mediante uno de los programas que sugirió es mejor según su experiencia? A ver, voy a volver a una diapositiva. Creo que puedo compartir pantalla todavía, ¿no? O lo dejamos ahí en preguntas. Sí, no, puedes compartir, igual puedes tomar el mando como un principio y puedes volver a tomar tu pantalla. Ya, a ver. Voy a compartir la pantalla entonces, denme un segundo. Ya, se ve de nuevo. Sí, tenemos visualizaciones de pantalla. Espectadores, chat. A ver, denme un segundo que vea esto. Bueno, respecto a esa pregunta, la iré contestando porque no estoy pudiendo llevar a preguntas y respuestas la pestaña. Bien, entonces aquí tengo el cronograma bueno, el flujo de trabajo para 4D que te mencionaba. Esta es la herramienta Alpra, Tecla Structures, Revit y Archicad. En el tema de diseño arquitectónico, te sirven Alpra, Revit y Archicad, porque ahí haces toda la arquitectura y bueno, de esos programas puedes sacar el render, aunque tal vez no muy bueno, o sea, no tienen el nivel que tienen otros como esos potenciadores de videojuego que están saliendo para arquitectura, que son el Unreal o si no el Unity, esos son muy buenos para la presentación. Pero este Alplan, Revit y Archicad para diseño arquitectónico. Para estructuras te sirve Tecla Structures y Revit, pero estos programas no te van a diseñar, no te diseñan, todos estos son programas de entorno BIM, pero son de preconstrucción. Claro que en la preconstrucción puedes incorporar el diseño, pero para el tema de cálculos no te lo van a hacer. No sé si tú eres ingeniero o qué especie de, qué profesión tienes, pero si te refieres a cálculo estructural, estos no te calculan. Sí te pueden exportar a ETABS, a SAP y a Robot para que hagas el diseño en uno de esos, o incluso hay una variedad de software para el diseño, para el cálculo estructural. Yo pienso que tal vez por ahí va tu pregunta. Para el diseño de instalaciones tenemos el CIPECAD MEP, que sirve para sacar todo el tema de instalaciones, ¿no? En tuberías. Para el tema eléctrico no sé qué tal será, pero sí que saca algunas cosas buenas. Bueno, alguien sí me ha puesto en preguntas y respuestas, pero iré por orden en el chat. Ya. Posteriormente tenemos a Gonzalo García. Por favor, tú dictámelas. Ya. ¿Qué dificultad tendría para sistemas de riego o agua potable con el software que está presentando? Gracias. Tema de riego o agua potable, bueno, es que para sistemas de riego tal vez tendrías que usar otro software diferente, ¿no? Estos son más para edificaciones. Sí podrías hacer algunos componentes del sistema de riegos, ¿no? Revit y llevarlo tal vez a InfraWorks, pero no he trabajado mucho en eso de sistema de riegos, pero la solución sería entrar con Revit, InfraWorks para hacer eso, pero habría que ver, ¿no? A nivel de detalle que vas a llegar, ¿no? Continuamos. Vez, ¿Está bien con Pablo? Sí, está bien. Bueno, eso sería. No habría que ver el proyecto en específico. Me puedes mandar qué componentes tienen los módulos y en base a eso te podría dar una respuesta más acertada.
pero inicialmente, a lo que tengo entendido, sería Revit con InfraWorks para que puedas hacerlo. Tenemos la pregunta de Richard Ceballos. Buenas tardes. En todo lo que expuso en proyectos grandes se tiene dos tipos de avance, una física y otra financiera, en el cual no habló sobre lo financiero. Sabemos que se tiene un adelanto de un 20%, la cual se tiene que devolver por planilla con un descuento por porcentaje. Haciendo análisis de estos y de estos adelantos, a veces es complicado hacer la devolución de esos adelantos. Mi pregunta es, ¿cómo sufre toda la planificación sobre lo financiero? Bueno, Richard, esa pregunta es también incorporando el tema costo. Aquí estamos hablando de flujo de trabajo para el 4D, que viene a ser, el tema era trabajo 4D, en ningún momento incorpora el tema costos, o no sé si lo habría mencionado como un paréntesis aparte, pero para el tema costo, para desarrollar esa curva, tendrías que tener, pues, en Naviswork se incorpora el costo a un lado. A ver, voy a abrir el programa y también voy a abrir el 5. Puedes incorporar ese parámetro en el programa y te va a decir el presupuesto hasta esa fecha. ¿No ve? Pero en el tema de... a ver, ¿cómo te lo diré? Quisiera exponerlo un poco mejor. Cuando haces ese descuento por planilla, vos lo haces en función al porcentaje de la planilla en relación al monto. Digamos que estás cobrando de una planilla de 10 millones, 1 millón, sería 10%. Entonces tendrías que devolver 10% del anticipo en esa planilla. Claro que a veces los redondeas o no sé, pero tendrías que realizar esa devolución de acuerdo al porcentaje. Y en realidad, esa devolución es más un tema administrativo que un tema de esto, ¿no? Porque la empresa ha recibido ese dinero en un tiempo y en realidad el análisis de valor ganado tendría que hacerse con lo que estás ejecutando y con lo que estás cobrando para que tengas esa relación del desempeño. Si analizas la curva S, ¿no? del valor ganado, vas a tener una curva S. A ver. Aquí tenía. Bueno, en este programa puedes incorporarlo para sacar el gráfico EVA, eso quería mostrar, solo esto. Pero cuando haces esa curva S, creo que puedo hacerlo aquí. Ya, aquí sí te lo voy a hacer. Más bien creo que Zoom tiene algunas para anotar. Digamos que tu curva física financiera tiene más o menos esta característica. No está del todo bien dibujado, aquí se me ha salido medio plano. Pero al inicio cobras poco y vas cobrando más a mediados. Cuando llegas al final ya cobras poco, ¿no? En realidad, el análisis tendría que ser una curva planificada del avance físico financiero versus la curva de gasto que vas a tener. Es decir, tal vez tu figura, exagerándolo así, digamos, ponte que la verde es lo que tenías planificado gastar y la roja es lo que has gastado y ahí te desfasas, ¿no? Pero este análisis se hace independiente de lo que vayas devolviendo, ¿no? ¿Me podrías leer la pregunta? No sé, creo que con eso ya estaría respondida, pero es más de acuerdo al tipo de análisis que quieras hacer. El programa solo te va a dar tal vez una relación entre esta verde y la gastada, o sea, una relación entre lo planificado para gastar, lo que realmente has gastado y lo que has ganado, porque puede ser que esto sea, la verde sea lo que has planificado gastar, la roja lo que has gastado, pero puedes tener una más que sea lo que tú estás ganando. Bueno,
entonces habría esa relación, ¿no? Lo que estás ganando versus lo que estás gastando y versus lo que estaba planificado. Entonces tienes 3 curvas S y eso es un análisis que tendrás que relacionar una con otra para hacer proyecciones. Sin embargo, ese descuento de la planilla no tendría relación con este análisis. O sea, lo tendrías como una parte, porque es una inyección de dinero que tienes al inicio y que la empresa va a ir devolviendo en su tiempo, ¿no? Tal vez tendrías que ver tu pregunta más en el tema de flujo de caja, porque si digamos tienes el anticipo del 20%, ¿hasta cuándo te va a aguantar ese 20% de acuerdo a lo planificado? Y de ahí la empresa constructora, como no puede parar por contrato, tendrá que realizar varias inyecciones de dinero. No sé, a ver, si me puedes repetir la pregunta, creo que eso la contestaría, ¿no? Aquí digamos una Ingeniero inyección de Juan dinero. Pablo, claro, iba referido con respecto a los avances de planilla financiero cuando, por decir, se hace un adelanto del 20% y no se llega a cumplir el objetivo financiero, entonces uno se refería que es complicado la devolución de esos adelantos y eso cómo afecta en su planificación. A ver. Me dices que, o sea, A veces es que sí, devuelva el dinero. ¿Eres Richard? ¿Estás con micrófono? No, le vuelvo a leer la pregunta, ingeniero Juan Pablo. Soy Daniel. Buenas tardes. En todo lo que expuso en proyectos grandes, se tiene dos tipos de avance, uno físico y otro financiero, en el cual no hablo sobre el financiero. Sabemos que se tiene un adelanto del 20%, la cual se tiene que devolver por planilla, con un descuento por porcentaje. Haciendo un análisis de estos adelantos, a veces es complicado hacer la devolución de estos adelantos. Mi pregunta es, ¿cómo sufre toda la planificación sobre lo financiero? ¿Cómo sufre toda la planificación sobre lo financiero? Ese es más un tema de, a ver, ¿cómo sufre la... ¿Puedes repetirlo? Sí, haciendo un análisis de estos adelantos, a veces es complicado hacer la devolución de esos adelantos. Mi pregunta es, ¿cómo sufre toda la planificación sobre lo financiero? Mm, bueno, no le veo sentido a eso, pero eh, el tema es que la empresa tiene que cumplir en el tiempo y que tiene que presentar los recursos, ¿no? Y, y en realidad no veo qué problema tendría en la planificación si yo le devuelvo de más, porque es un dinero que me han dado al inicio. Tal vez no estoy entendiendo la pregunta, si le puedes dar micrófono. Voy a ver si puedo pasarle micrófono. Sí. Entre tanto, a ver, otra pregunta, ¿dónde está el chat? Mientras tanto, te puedo leer otra pregunta. Alex Salcedo dice, buenas tardes, ingeniero. En la planificación de un proyecto, cuando no se toma algo en cuenta y este mismo podría causar una deficiencia de tiempo, ¿cuál sería la mejor manera de solucionar cumpliendo el tiempo establecido del proyecto? Bueno, si hay algo que no se tomó en cuenta en la planificación. Te Sí, mencionaba que tenemos la estructura de desglose del trabajo. Acá, ¿no ve? Ya, acá. Quiere decir, digamos, que todo lo que no esté en esta estructura de trabajo, teóricamente, es un trabajo que nosotros no vamos a realizar. Porque cuando hemos realizado esta estructura de desglose del trabajo, hemos identificado el alcance total del proyecto, todos los trabajos que tienen que realizarse. Si hay algo que no esté considerado en esto, por algún motivo, tendría que pasar a una aprobación de cambios. O sea, tendría que
realizarse una, una, una solicitud de cambios y realizar los cambios pertinentes. Sin embargo, si es que este sería un caso, ¿no? Que quieran un alcance superior a este, entonces habría que adaptar los cambios con una orden de cambio, un contrato modificatorio y desde luego se incluye su ampliación de plazo. Si el planificador se ha equivocado, es decir, si has hecho la propuesta y tú le has dicho voy a acabar en tantos días, y luego la has presentado ajustado a la orden de proceder y te has equivocado en los tiempos, tienes que incluir algo que en realidad no tendría que pasar porque se supone que el supervisor te verifica ese cronograma, tendrías que internamente reajustarlo y moverlo, ¿no? Y básicamente hay una metodología del último programador que te podría ayudar a eso, ¿no? O sea, vos tendrías que utilizar tal vez alguna herramienta del Lean Construction, que es esa programación del jalador, para poder acortar a lo máximo tu tiempo, ¿no? E incluso si te dejas un buffer de tiempo, que es un lapso que te estás dando por si te atrasas, mejor, ¿no? O sea, tienes que adecuar todo eso. En el tema de la curva financiera, en ese caso, sería como, a ver, vamos a volver aquí. En el tema de curva financiera, eso implicaría lo siguiente. Si vemos esto por el valor ganado, que es generalmente lo que tienes, ¿no? Aquí tienes tu planificación en curva S, como es del valor ganado. Aunque, bueno, para que se ejemplifique mejor. Y supongamos que te has olvidado algo y más o menos va ahí tu planificación, ¿no ve? Entonces, a partir de este punto, tú tienes que hacer un corte, como el que te mostraba en la planificación que hice de esa escuela, ¿no ve? Era justamente lo que dices. Pero no que nos olvidábamos, sino que, a ver, ¿qué nos falta? Lista de requisitos en base a los ítems de obra, ya, solo cronograma de lo restante. Y entonces, de aquí, tienes que lanzar una nueva planificación con lo restante o hacer un ajuste del cronograma de modo que llegues a la misma configuración. Y bueno, esto no te lo podría decir más detalladamente, pero tendrías que hacer este juego con el costo. Y ya en un ejemplo con el project sí se podría hacer, pero habría que ver un caso específico. Es básicamente hacer eso. Y otro dato importante sería ver, mi planificación está aquí, este valor es importante. ¿No ve? Para que pueda ser lo que estás diciendo. ¿Cuánto es ese desfase? Porque digamos, tu curva roja planificada es lo que deberías haber gastado hasta aquí. Vos has gastado solo esto, entonces ahí tienes ya un retraso, ¿no? Y tienes que actualizarlo en esta forma. No puedo hacer una gráfica un poco mejor con el Zoom, pero espero que se entienda. No sé si con eso respondo la pregunta, que es medio difícil de ver eso, ¿no? Bueno, gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar a la plataforma YouTube. Tenemos una pregunta de José Eric Justiniano Leigues. Dice, ¿se aplica la norma 19650 en los procesos BIM que has realizado? Claro, bueno, la norma 19650 no es tan específica, ¿no? Porque vos tienes que hacer un BIM, tienes que ser BIM como te especifica esa norma, pero tu plan de ejecución BIM va a ir aparte, tus requisitos de información de cliente a otra parte. En los proyectos que yo mostraba bueno, los he hecho antes de esa norma, ¿no? Antes de que salga en vigencia. Y hasta ahorita todavía estoy terminando esos. Pero sí, digamos, el tema de detección de interferencias, la forma de modelar que he usado, sí encajan en esa norma. Ahora, podría haber de actualizar algún proceso tal vez, pero no lo he hecho.
Ya. Ya pasamos a la siguiente pregunta. Luis Fernando, ingeniero, ¿cuáles son las correcciones más frecuentes durante la depuración de los modelos? Sí, eso es una pena, ¿no? A veces en infraestructura y arquitectura no hay mucho problema. Sí hay algunas veces que hay que mover alguna que otra cosa, pero no es tanto. La estructura contra las instalaciones es lo que se dispara. Estructuras contra tuberías, contra esas cosas. Bueno, eso es principalmente, ¿no? Tuberías, ductos contra vigas. En el ejemplo que mostraba del edificio de 10 pisos, que lo puedo abrir de nuevo, pero ahí no hemos tenido problema en la parte de tuberías, porque yo diseñé la parte sanitaria y también estaba en la parte estructural, entonces lo hicimos coincidir en el modelo de Revit porque la estructura estaba vinculada al modelo hidráulico. Entonces no había ese problema. Ahora estamos en la fase de modelar toda la parte eléctrica porque eso lo hacía otro ingeniero y tenemos que llevarlo al modelo. Ahí seguramente nos va a saltar muchas cosas. Pero en otros que he hecho, como un anteproyecto de un hotel ruta, ahí saltaba harto las instalaciones y eran las tuberías y todo. Eso hemos arreglado con shafts como comentario. También lo tengo aquí eso. Bueno, eso sería la respuesta a esa pregunta. El ingeniero Gabriel Williams pregunta, ¿se pueden importar grúas y maquinarias desde SketchUp y modelos 3D de otros softwares a Syncro? Syncro tiene sus grúas ya en algunas páginas que facilitaban, ¿no? Creo que en su página anterior estaba así. Y sí, se puede. Si tienes el 3D y lo llevas a IFC, lo puedes importar en Syncro. Y igual en Navis, ¿no? Incluso si te llevas una de esas grúas de los edificios, ¿no ves? Las que son fijas, puedes, si tienes el modelo 3D dividido, puedes hacer conjuntos y hacer que la grúa se te mueva y demás. O sea, puedes hacer hartos efectos de eso. ¿Otra pregunta? Tenemos Ángela Andrea Condori, pregunta, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué programa nos recomendaría para el modelado de una presa? Presa. Yo con Revit creo que podríamos hacer el modelado de una presa. ¿Qué tan grande será, no? La incorporan igual en InfraWorks, como, digamos, si la quieres a diseño conceptual, puedes hacerla con InfraWorks y ya la parte de diseño detallado la puedes hacer con Revit. Y tal vez habría otro programa, pero no he hecho mucho eso, pero sí he visto que lo usan así. Ya. ¿Sigues leyendo YouTube? Sí, prácticamente ya hemos pasado casi todas las preguntas. Teníamos una más que teníamos registrada, que era de Diego Alejandro Narváez Duque. Dice, buenas tardes. Al comercializar el servicio BIM a empresas constructoras, entendiendo solamente vende la construcción de los modelos 3D y 4D, o también realiza seguimientos a esos proyectos y vende esos servicios. No sé si está muy claro. Si quieres, le vuelvo a repetir. Sí, también en realidad los servicios que realizo son el modelado, como dice, también la planificación 4D puede ser con la revisión del cronograma que tengan o de planificarlo con ellos, porque obviamente la replanificación o la planificación implica hablar con todo el equipo del proyecto. Y también les puedo acompañar en el seguimiento y todo del proyecto, o sea, en la página de web y en el Facebook está un poco más detallado, pero sí puedo hacer el seguimiento a todo para entregarles el modelo as built. Y desde luego informes de estar retrasado con la imagen del 4D, ¿no? Con la imagen del modelo en una determinada fecha y todo.
está dentro de los alcances. Ya. Gracias, ingeniero Juan Pablo Luxic. Agradezco su Estas exposición. preguntas aquí, no sé si estamos con tiempo, porque hay unas aquí en preguntas y respuestas que creo que no has leído. Claro, puedes continuar si quisieras igual responder algunas preguntas más. Aquí dice, buenas tardes, en nuestros proyectos actual, bueno, me lo dice Samuel C, no leo el nombre completo. Pues me pregunta Samuel, buenas tardes, en nuestros proyectos actuales de nuestro medio y según nuestra cultura de construcción, ¿cree que se puede aplicar este sistema? Considerando también que se necesita un equipo de profesionales, como bien la presentación, lo que conlleva a costo adicional. Claro, sí te implica un costo mayor que no hacerlo, pero yo te digo una gran verdad que cuando no planificas, estás perdiendo más que pagando a alguien que planifique. O sea, y yo he trabajado bastante con ingenieros y a veces cuando veíamos proyectos en la empresa que trabajaba de otros directores de obra, el ingeniero una vez me comentó, qué importante es tener un buen director de obra, porque no sabes el dinero que se pierde por macanas. Entonces, a veces vos ves que esto es una inversión alta en cuanto a profesionales, que vas a pagar un poco más al profesional, pero no estás considerando lo que vas a ahorrar en el proyecto por poner a un buen profesional. Y además, digamos, si aplicas todo esto, si aplicas BIM, gestión de proyectos con el enfoque del PMBOK y tal vez Lean Construction, te puedes ahorrar mucho más de lo que estás haciendo. Y más allá de ahorrarte, tienes otra ventaja, que implementando esto, tú tienes el conocimiento en la mano de lo que estás haciendo, sabes cuánto has gastado, sabes en qué estado estás, tienes todos los datos. Y ese es un valor agregado que tienes, ¿no? Tienes la tranquilidad de que estás bien y con esa tranquilidad, bueno, en realidad estás mitigando el riesgo, porque si no sabes en qué está tu proyecto, puede que te digan el día de mañana, estás desfasado totalmente, has perdido plata y lo que has ganado en 10 proyectos en tu vida, en 10 años, lo pierdes en uno solo. Entonces, más que disminuir el costo económico, o sea, que fijarse en el costo económico, hay que fijarse en los beneficios, porque, claro, el beneficio, en realidad, un costo te asusta, pero el beneficio que vas a obtener es lo que tienes que ver. Bueno, no, espero que haya podido explicarme bien esa parte. Ya, ahora, Aníbal Aldana me dice, en la presentación no he visto que entre la parte económica. La presentación era de planificación 4D y eso implica solo el tiempo. En planificación 5D hubiéramos visto la parte económica. Aunque bueno, he nombrado bueno, he hecho unos cuantos esquemas un poco de la manera que se ha podido mediante la plataforma Zoom, donde muestro el análisis de valor ganado, ¿no ve? Que tienes las 3 curvas para ese análisis, lo que has ganado, lo que has gastado y lo que tenías planificado. Ese sería el control que tienes que hacer. Para sistemas de agua potable, ¿cuál programa recomienda? Ya creo que ya respondió algo de eso antes. Eso me preguntaba Gonzalo Valencia. Víctor Hugo, Justina me dice, en la fase de construcción, si existe una modificación al proyecto, por ejemplo, un orden de cambio, ¿cómo influye en la secuencia 4D? Bueno, tienes que modelar el cambio, actualizar el modelo con los cambios, y bueno, eso es parte igual de las build, que vas desarrollando periódicamente, y directamente haces el cambio en el modelo BIM, ya sea cualquier plataforma, y haces el cambio en el cronograma de project. Y depende cómo lo estés trabajando, si lo trabajas bien, simplemente actualizas en el Navisworks o en el Synchro la información del cronograma y del modelo, y todo es automático.
Bueno, me pregunta, buenas tardes, Liesel Ramírez, ¿en qué programa se recomienda utilizar el diseño sanitario para evitar tener marcadas diferencias con la estructura? ¿Sería el proceso, por ejemplo, diseñar en CIPECAD MEP y luego modelar en Revit? Bueno, no vas a tener problema en el diseño, ¿no? O sea, Revit también te puede diseñar, pero tienes que configurar tu tabla, modelarlo de cierta forma y vas a ver las pérdidas y la presión de agua. Si puedes hacerlo en Revit, automáticamente puedes, si linkeas el modelo de estructuras dentro del modelo de sanitaria o hidráulica, ahí vas a ver que no se choquen. Y si no puedes hacer eso, en el Naviswork haces correr y ahí te va a decir, mueve esta tubería, haces el movimiento de la tubería, actualizas el Naviswork y ya está depurado el modelo. Ya. Aldo Morales, felicitaciones, Inge Luxic. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes, ingeniero. Me pregunta, perdón, Abigail Albino. ¿Cómo y dónde se puede obtener certificación BIM como profesional acá en Bolivia? No existe una certificación BIM. Podrías tener tal vez un certificado en manejo de Revit como usuario o como profesional. Eso, aquí en Bolivia, Capsoft creo que da esa certificación. También la da Cognos, no estoy seguro. Ellos dan certificación de Autodesk de manejo del programa, pero como BIM no hay esa certificación. Y bueno, hay otras empresas igual que dan virtuales, pero son peruanas, chilenas y todo. Hay mucho curso online, ¿no? Pero, o sea, certificado de BIM no, solo como certificación en manejo de un programa. Otra cosa para estudiar más BIM, tal vez un curso de dirección de proyectos bajo metodología BIM, pero no va a ser certificado como tal. Me pregunta, bueno, está con nombre de celular, Galaxy 30. ¿Qué es LOD en la metodología BIM? Saludos, Inge. LOD, bueno, hay dos cosas. LOD es Level of Development, es nivel de desarrollo, y LOI con I latina es nivel de información. O sea, los modelos BIM tienen un nivel de desarrollo en la parte gráfica y un nivel de desarrollo en la parte de información. El LOD vendría a ser de la parte gráfica y el LOI con I latina viene a ser de la parte de información que tiene el modelo. Bueno, esas son todas las preguntas que veo aquí. No sé si hay alguna más en el chat. Bueno, aquí dice David Peña, en planificación de ejecución de obras, sobre todo en trabajo de movimiento de suelos por motivos de lluvia, pues no salimos de lo planeado. ¿Cuánto recomienda en porcentaje de aumentar el tiempo? Bueno, por motivos de lluvia directamente vas a pedir la ampliación, ¿no? Si son motivos ajenos a la empresa, presentarás tu justificativo y te amplían el plazo. En ese caso, en tu cronograma tendrías que poner un periodo no laborable y directamente lo actualizaría. Ahora, eso sería, ¿no? Por motivos de lluvia o algún motivo ajeno a la empresa. Después, dejar un determinado tiempo de margen, eso ya dependerá de la persona que planifica. Me preguntan también qué tan beneficioso puede ser realizar la planificación 4D mediante la herramienta Sistemas Last Planner. Bueno, el Last Planner System, me preguntan qué tan beneficioso puede ser la planificación 4D mediante la herramienta Lean, el Last Planner System. El Last Planner System va a consistir en realizar la planificación y optimizarla, ¿no? El último planificador. Esa planificación la vas a ejecutar, la vas a poner en Project o en algún programa y recién lo vas a vincular a 4D. En realidad no va a haber un beneficio, ¿no? O sea, tal vez puedas ver si tu planificación está bien, si la secuencia que has colocado está bien.
Pregunta, entre 5 y Presto para planificación, presupuesto y control de obra, ¿cuál es más práctico? No trabajo con Presto, pero 5 es muy bueno. Presto igual tengo muy buenas referencias, pero no uso la versión de prueba. Bien, buenas tardes. En nuestros proyectos actuales, según bueno, me pregunta Samuel. Creo que esto. Creo que esta ya la he respondido, la puso en chat y la puso en preguntas. A ver, déjenme verificar si hay alguna más. Buenas tardes, ¿en qué programa se ve? Esta igual ya la respondí, creo que es de Liesel, sí, igual la respondí al otro lado. El tiempo planificado para devolver el anticipo de contrato, puedes devolver todo el anticipo a la entidad si te lo permite, eso pasa generalmente. Bueno, Jorge Terraza está respondiendo, creo, la pregunta que me han hecho, no sé si estaba conforme Richard, creo que era, el que preguntó eso. No sé si puede escribir si está ok la respuesta o no. En todo proyecto existe normalmente un contrato modificatorio. ¿Cómo añadimos los ítems de nueva creación sin que afecte el tiempo previsto? En el modificatorio igual tienes que presentar un nuevo cronograma. Esto me preguntó Marcelo. Tienes que presentar un nuevo cronograma. Desde luego, ahí vas a poner una ampliación de plazo y tendrás que hacer que todo cuadre en tu planificación final. Eso ya irá dentro del contrato modificatorio como un documento. Qué mejor que si ya estás en el proyecto, presentes pues tu plan real, ¿no? No es como cuando empiezas a presentar para una propuesta. Gracias, ingeniero Juan Pablo. Muchas gracias por la ronda de preguntas y respuestas. Usted es muy amable. Vamos a pasar las palabras al ingeniero Juan Vargas, presidente de la Sociedad de Ingenieros, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ingeniero Juan Pablo Luxi, y a todos los que han estado siguiendo la transmisión. Agradecer a nombre del directorio, los ingenieros de la CIP Chuquisaca y los ingenieros de todo el país que están atentos a cómo va desarrollándose el ciclo de seminario. Yo aprendo en casa. Agradecerle una vez más y felicitarle por la presentación. Un tema muy interesante, creo que hoy en día la tendencia BIM es muy importante y en este caso la gerencia de la construcción con planificación BIM 4D, bueno, muy interesante. Primera vez que lo estoy viendo, sin embargo, me parece excelente la presentación. Estoy seguro que ha sido de mucho provecho. Asimismo, agradecer a todos los participantes que siguieron la conferencia. Les esperamos de acuerdo al cronograma el día de mañana. Una vez más, muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo. Gracias a usted por los esfuerzos hechos para realizar esto. Un saludo. Muchas gracias, querido Juan Pablo Luxic. Ha sido un placer apoyarte en esta exposición. Con esto me despido. Agradecer a todas las personas también que nos siguen tanto en Zoom como en las redes sociales. Los invitamos ya sea al día de mañana, el día 4. Tenemos muy buenos seminarios. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, me permites, hay algunos que están escribiendo preguntas todavía, perdón. Pueden escribirme al número de contacto o me escriben por Facebook. Yo les respondo porque si no nos vamos a tomar toda la tarde. Pero con todo gusto estoy para atender sus consultas igual por cualquiera de los medios mencionados. Perfecto, Juan Pablo. Entonces, en la sala de chat dejarías tu número para que se puedan contactar contigo. Sí, claro. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Ahí les dejo los datos, mi número de contacto y los datos para la página web y la fanpage del Facebook. Bueno, no sé si lo mando a todos o solo a ti, Daniel.
ahí está para todos los panelistas. Muy bien, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su asistencia y bueno, aguantar en esta cuarentena. Les recomiendo que vean las presentaciones de mañana y luego estar presentes. Son temas muy buenos y muy interesantes también. Saludos cordiales. Saludos.